Ya, y la gente ya a Rufián le tienen por un bufón y que, bueno, allí pues hace el macarra en el Parlamento porque se enfrenta a gente del PP o del PSOE que pasan de él o no le entran al trapo, pero yo desde luego no voy a dejar que Rufián me vacile. Siete nene out of context. ¿Dónde estás cuando se te espera? No, ¿dónde no estés hoy? Te esperábamos. Hay que decir que esto, pido perdón, es culpa única y exclusivamente mía, que he calculado más los tiempos y me pensaba que me daba tiempo a terminar de cenar. Y no me ha dado tiempo. Así de claro y así de sencillo. ¿Para qué negarlo? Bueno, esto es la magia de la televisión, la magia de 7NN. María te está diciendo que si quieres un vaso de agua, Sí, por Juanma. favor. Sí. Pero espéranos, María, cuando no se te vea. No vayamos a rematar. Bien. Sí, ya bien. Es que, y además me sabe mal porque es fallo principiante y es culpa mía, pero es que pensaba que iba el cebo, que dura un minuto, y digo, tengo tiempo de sobra, y no había cebo por ningún lado. Me como el cebo, ¿no? Y me he comido el cebo yo, básicamente. ¿Para qué negarlo? Javier Martínez Fresneda, buenas noches. No sé qué decir, no quiero estropear este momento. Así es, Esta arrancada, buenas noches. Encima se estaban escuchando las risas en control, entonces para ya era imposible directamente continuar. Pero bueno. Luis Losada, pescador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿tú vienes cenado? Sí. Bueno, yo no ceno. ¿No cenas? No, yo por eso estás tan saludable. Ayuno. He apuntado al ayuno intermitente, sí. Bueno, pero se nota ahí para bien. Sí, muchas gracias. Roberto Vaquero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Vienes cenado? ¿Cenas? ¿No cenas? Yo cenaré luego. Ya cenarás luego, claro que sí. De hecho, es lo que suelo hacer yo, pero esta vez, mira, por hacerlo antes de comenzar la alternativa. En fin, vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar, evidentemente, de esa moción de censura. Tenemos también que hablar de ese caso mediador del que se van conociendo nombres. Esperemos que a lo largo de la alternativa podamos conocer alguno más. El caso mediador que sigue dejando titulares. De momento conocemos el caso de un diputado que sí que está implicado directamente en esta trama, y vamos a tener a uno de los cabecillas, el que ha tirado de la manta, que nos va a dar aún más datos. También a la líder de una asociación de trabajadoras sexuales que promete dar nombres de algunos de los implicados. Vamos a hacerlo en unos instantes, pero antes nosotros seguimos cuanto menos intrigados o sorprendidos viendo la diferencia del trato en un escándalo como el que se está viviendo a día de hoy y con la dedicación mediática que sí que tuvieron otros escándalos, sobre todo relacionados con los partidos de la derecha. Lo analiza Paloma Guardia. Sábado 18 de febrero. El diario ABC da la exclusiva. Hasta 15 diputados del PSOE están involucrados en una red de extorsión. Todo un escándalo merecedor de las portadas de la prensa. Sin embargo, la cronología demuestra que los grandes medios de comunicación lo nombran de forma secundaria. El País llevó 4 días en portada a Pablo Casado y su dimisión hace un año. Incluso los medios de derechas no le dan cabida al caso mediador. La Razón lo publica en portada el día 23 y El Mundo el 25, más de 5 días después de que saliese a la luz. Y con los programas de televisión ocurre lo mismo. Hoy, Al Rojo Vivo dedicaba más de 1 hora para hablar de la guerra en Ucrania. 1 año y 3 días de la guerra en Ucrania. Más de 20 minutos a las injerencias climáticas. Y además, vamos a decirlo así, algo así como código rojo. Y para hablar del caso mediador, en torno a 12 minutos. ¿Qué dice el diputado socialista, el exdiputado socialista Curbelo? En La Sexta apenas se habla del tema y cuando lo hacen, atentos a este vídeo. Ni una mención al PSOE, ni siquiera al hablar de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los principales implicados en la trama, al que nombran como político, pero que en realidad era diputado socialista por Las Palmas hasta que dimitió el pasado 14 de febrero. También publican noticias donde, lejos de criticar lo ocurrido, recuerdan otros casos de corrupción. Las juergas del caso mediador no son las únicas. Las fotos incómodas de otros casos de corrupción. Lo mismo pasa en otros medios de comunicación. Para este caso, Ángels Barceló no dedica la editorial de su programa en la SER. ¿Pero ocurre lo mismo cuando la noticia afecta al Partido Popular? Si buscamos en la página web de La Sexta Francisco Camps, todo un arsenal de noticias. Y si lo hacemos en la SER, ocurre lo mismo. Una doble vara de medir en los medios de comunicación que cada vez se hace más evidente.
y es que no es una cuestión ni de victimismos, ni de intentar resaltar de manera exagerada algo, no, es que es muy obvio la diferencia del tratamiento y cómo se está intentando ocultar. Hay incluso quienes siguen habitualmente al lado de las diferentes campañas, de los equipos del Partido Socialista, que dicen que lo que se está pidiendo es que sean discretos y que tomen un perfil bajo a los diferentes altos cargos del PSOE. Nos pidieron a los periodistas cuando fue el tema de sí es sí, que por favor que fuéramos discretos y que esto generaba alarma social, pues aquí estarán pidiendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy alucinado porque tiene todos los elementos para hacer casi una serie de televisión, prostitutas, Viagra, cocaína, corrupción, de lo que sea, y además de mogollón de capítulos y de todas las temporadas que uno quiera, ¿no? Y además un general de la Guardia Civil, o sea, lo tiene absolutamente todo. Y en medio de todo eso, que realmente es espectacular desde el punto de vista informativo de la corrupción política más cutre y más zafia, silencio total de los medios de comunicación. Yo alucino, y la verdad es que hablan mal, me parece, de la profesión. A mí sabéis que dos cosas dentro de todo este espectáculo torrentero que estamos asistiendo, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. La primera, que el exdiputado socialista antes era director general de ganadería en el gobierno canario, cargo que heredó su sobrino. Es decir, estamos como en la época de Larra, ¿no?, que los cargos políticos se heredan, ¿no?, como en Corea del Norte. Segunda cosa que me llama poderosamente la atención, que uno de los alicientes de la trama era convocar reuniones en el Congreso de los Diputados, no en cualquier sitio. En el Congreso de los Diputados, estos puteros y cocainómanos se reunían a hacer sus negocios. Y a día de hoy no solamente es que no haya dicho nada Meritxell Batet, la famosa presidenta que cuando tiene que intervenir, interviene con fuerza, no ha dicho nada todavía, sino que nos da una cierta sensación de una impunidad asquerosa, ¿no?, para utilizar en su propio beneficio la institución de todos, ¿no? Es que lo habéis enfocado un poco de que, bueno, la prensa de izquierdas no está haciéndose eco de esto. A mí no me sorprende, no sé, es que lo estoy diciendo como si fuera una sorpresa. Obviamente lo iban a ocultar. Y también decir que cuando lo hace el PP, yo lo veo también un poco al revés. Entonces yo creo que es que todos estos partidos son muy corruptos, tienen muchísimos casos de corrupción. Y es que para mí, de hecho, cuando hay unos o hay otros, mi vida no ha cambiado en prácticamente nada. Entonces yo creo que habría que denunciar lo que ahora se dice como partitocracia o estos partidos del sistema, que sean de izquierdas o de derechas, en el fondo son iguales. O sea, a mí esto que hace el PSOE o lo que hizo con los ERE y la Gürtel y los escándalos que ha tenido cada uno, me parecen bastante similares. O sea, no creo que sea una cosa de izquierdas o de derechas, sino que es una cosa que es como transversal a todos. ¿No te parece? Perdona, Luis. No. Sí, no, yo le iba a preguntar a Roberto, que estando esencialmente de acuerdo contigo, a mí lo que me parece extraño es que cuando la corrupción viene de la izquierda es un problema sistémico, ¿no? La partitocracia se ha corrompido, pero cuando el problema viene de la derecha es la derecha corrupta y caciquil. No seré yo. No has sido tú, o sea, no, he dicho que al principio que estaba esencialmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿cómo nació el 15M, no? No, bueno, el sistema nos ha fallado. No, hay un gobierno socialista que nos está llevando a la quiebra, no es el sistema, ¿no? No hay que cerrar los cines, es que la película es una mierda. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. No es el sistema partitocrático, hay determinados partidos, probablemente los mayoritarios con más casos, que están incidiendo una y otra vez en actuaciones verdaderamente lamentables. Bueno, y también es verdad que la partitocracia es muy perfectible y que el sistema es muy perfectible y tal, ¿no? Y que hay legítimas aspiraciones y que el 15M fue un movimiento muy legítimo de la ciudadanía de exigir una sociedad diferente y más limpia y tal, ¿no? Que luego fue instrumentalizado por Pablo Iglesias, que es otra cosa. Hablabais de Meritxell que no ha dicho nada, y yo creo que debería decirlo ahora, no a priori, porque a priori por el Congreso pasa muchísima gente y bueno, pues hacer un control yo creo que es imposible. Ahora, una vez que se ha demostrado que utilizaban la sede de la soberanía nacional para la corrupción, lo mínimo es un mensaje de condena. Pero el mensaje que todavía estoy esperando es el de la ministra de Igualdad. Porque aquí hay 15 diputados al menos, que al parecer son 18, que se van al Congreso de los Diputados con sus amigos para hacer corrupción y después se van de prostitutas y la ministra de Igualdad no dice nada. Yo alucino. Pero es que estos señores
estaban votando en contra para prohibir pero Luis, que tú en 7 al día, la prostitución y luego se iban de putas. Que en 7 al día, hoy por la mañana, habéis, también en un día más, habéis cubierto un acto al que ha ido la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, también ha estado Reyes Maroto, no solamente como ministra, sino también como alcaldable de Madrid. Y condena cero. En un acto contra la trata de mujeres. Sí, sí. En un acto contra la trata de mujeres. Eso han es. ido. Sí, sí. Claro. Sí, sí, es que además... Es surrealista. Sí, y además desde el Partido Socialista se ha lanzado el mensaje de que hay que prohibir la prostitución, que por cierto ha generado mucho debate entre Podemos, cosa que me resulta apasionante. Bueno, en todo caso, que supongo que a los dos les parecerá mal que un diputado se vaya de prostitutas, ¿no? Digo yo, con sus clientes de corrupción. Cero mensajes de condena. Pero ¿de qué os sorprendéis si la anterior fiscal general del Estado la hemos escuchado toda España con el ex policía Villarejo hablando de ese viaje a Colombia, que se iban los jueces con jovencitas? Hoy fiscal de sala. Con menores. Sí, con jovencitas. O sea, por un lado eran menores. de 21 años. Por un lado eran menores y por otro lado estas jovencitas no tenían una especial predilección por los jueces, sino que había dinero de por medio. Sí. Es decir, dos cosas. Pero la hemos escuchado abiertamente y no pasó nada. Por cierto, se le ha premiado con ser fiscal de sala del Tribunal Supremo, cúspide de la carrera. Antes se le premió con ser fiscal general del Estado y antes con ser ministra de Justicia. Yo un par de apuntes. Una cosa sobre lo que ha dicho el del 15M. Aquí en España es que hace mucho que no hay movimientos como inspirados por la derecha de un carácter como más popular, como pueda haber, porque detrás de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, o en otros países más al este sí los ha habido. O sea, yo vuelvo a decir que no considero que sea una cosa de izquierdas o de derechas y creo que esos tipos de movimientos siempre los instrumentaliza algún partido. Y aquí con el 15M pues pasó Podemos y también yo creo que, yo me acuerdo de Rubalcaba en esa época, yo me acuerdo de lo que decían. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que es general y yo vuelvo a insistir en que sí que existe para mí esa partitocracia y que es evidente y solo de Podemos, sálveme quien sea de defenderlos, pero sí quiero hacer una precisión, que es que Podemos, o por lo menos la gran mayoría de Podemos, ellos sí están a favor de que la mujer pueda ejercer la prostitución y en ese sentido yo creo que no están muy lejos de posicionamientos de muchos liberales, algunos que compartí incluso mesa aquí, que defienden ese tipo de cosas. Entonces, el PSOE sí que es verdad que ha defendido, o por lo menos históricamente, aunque ahora se están rebajando un poco, como el abolicionismo feminista o Radfen, por así decirlo, pero Podemos yo considero, ahora porque se han peleado con ella, pero a Marta Miller era como el símbolo. Les ha denunciado. Sí, ahora se han peleado por una cosa de una exposición, pero antes hacía la gira y en general ellos hablan de que son trabajadoras sexuales y que por lo tanto incluso, bueno, que habría que regularlo, que habría que... O sea, que esa es un poco la línea de Podemos. O sea, Podemos no creo que censure que alguien vaya a ese tipo de servicios porque ellos en el fondo... Lo que les molesta es que no haya IVA, ¿no? No, yo creo que ellos lo que dicen es que lo que no quieren es que haya como grandes explotadores y que debe ser la prostituta, la que a mí me parece una postura aberrante, pero es eso lo que ellos defienden. Una profesional... Los derechos de las trabajadoras sexuales, lo llaman así, y de hecho hay sindicatos de prostitutas, que es ese tipo de posiciones, que si veis el que lo lleva, por ejemplo, en Barcelona, que os recomiendo que lo busquéis, vais a ver que pues, es un señor que, bueno, buscadlo, no quiero aquí detallar, pero que es algo esperpéntico. Yo creo que es algo... Cuando lo ves no te extraña. Sí, la gente cuando lo vea le va a llamar la atención, estoy convencido de ello. Vale. Sí. Por cierto, que ha dicho Isabel Díaz Ayuso que el caso del Tito Berni puede costar el puesto a este gobierno, que dice que un secretario general del Partido Socialista como Pedro Sánchez, aparte de presidente, nos podemos engolfar en un debate. El mediador habla de prostitutas, cocaína y Viagra y hemos visto de fotos con todo eso. Sí. O sea que a lo mejor parece que sí es verdad lo que dice el mediador. De todas maneras, hay un tufillo común siempre, ¿no? Cuando hablábamos antes de la partitocracia, cuando viene la corrupción por la derecha, se hizo famoso un imputado que decía que él es yonki del dinero, ¿no? Cuando viene el diputado por la izquierda parece que siempre hay este tipo de elementos rayanos a la, no sé, a Lampa o a la Cutret, no sé.
Bueno, vamos a hablar en unos instantes, vamos a seguir hablando del caso Mediador. Nosotros no vamos a correr un tupido velo, como precisamente hemos reflejado que sí que se hace en otros medios de comunicación, y estaremos con Antonio Navarro Tacoronte, precisamente ese mediador que habría tirado de la manta en un caso que promete dejar muchos más nombres. Enseguida vamos a hablar con él, pero antes tenemos que seguir también comentando, evidentemente, esa moción de censura. Hoy se ha registrado, se van cumpliendo las fechas, las etapas. Paloma Guardia, cuéntanos qué es lo que nos espera a partir de ahora. Pues Juanma, efectivamente, como has dicho, Vox ha registrado esta mañana la moción de censura. Sería la sexta de la democracia y la segunda que presenta el grupo parlamentario Vox. Según las normas del Congreso, la moción debe ser propuesta por la 10ª parte de los diputados, es decir, 35 diputados, y recordamos que Vox tiene 52. Además, debe incluir la propuesta de un candidato a la presidencia que haya aceptado la candidatura, en este caso Ramón Tamames. La aprobación de la moción requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, es decir, 176. Tras ello, la moción se somete a votación y si el Congreso lo aprueba, su presidente lo comunica al rey. Esta mañana, el propio Santiago Abascal aseguraba que desearía que el debate fuese lo antes posible y que, si llegase a prosperar la moción, su intención es que se puedan disolver las Cortes antes del 4 de abril y convocar elecciones el día 28 de mayo. La fecha de esas elecciones generales coincidiría con los comicios municipales y autonómicos en España, pero recordemos que el reglamento de la Cámara obliga a la celebración de la moción en el mismo periodo de sesiones de su registro, lo que permite a Meritxell Batet hacerlo hasta incluso después del 28 de mayo, atendiendo así a los intereses políticos de Pedro Sánchez. Pues muchísimas gracias, Paloma Guardia. Bueno, no tenemos muy clara la fecha. Ha dicho hoy Santiago Abascal que se espera que sea el mismo proceso cuando se han registrado peticiones similares, no solamente una moción de censura, entre 5 y 30 días, ha dicho que es lo que él espera. ¿Cuál es el histórico? El histórico son entre 6, porque creo que 5 nunca han sido, entre 6 y 30. Pero lo que dice el reglamento es que puede ser lo que le parezca oportuno a la presidenta del Congreso. O sea que pueden ser 30, 60 o 120. Pero en este caso los tiempos, a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas, sí, ¿convendría mucho que se retrasara para el Partido Socialista? Pues, al parecer hay quien dice que lo van a acercar mucho al 28 de mayo, es decir, claro, que será en la primera semana de mayo, porque Sánchez de esa manera conseguiría la foto en la que sale reforzado y se presentaría a las elecciones con una foto que él cree que le dignifica. Esa es una posibilidad, pero incluso, como nos acaba de contar Paloma, podría irse incluso después del 28 de mayo, lo cual sería increíble. Bueno, ¿qué es lo que yo creo razonable? Que se haga dentro de 10 días. Eso me parece que sería lo razonable. Ya se ha presentado, pues discútase. Yo creo que si es después del 28 de mayo es que Sánchez está pensando en el único calendario que a él le interesa, que son las elecciones generales. Es decir, claro, las elecciones municipales y autonómicas al presidente... ¿Pero cómo lo justificaría? Bueno, porque hay unas elecciones el día 28 y que puede entorpecer el proceso electoral. Con una propuesta de ley, Juanma. Es urgente regular... la convivencia canina en las unidades... No, la ley de seguridad ciudadana o cualquier cosa. Claro, y luego está el 28 de mayo, o sea que excusas pueden encontrar cualquiera. Efectivamente. Pero parece que a él cree que lo que más le interesa es acercarla al 28 de mayo. Sí. Que yo tengo dudas de que eso le interese realmente, porque él cree que haciéndose una foto con el respaldo de la mayoría del Congreso se presenta con más dignidad y la bofetada del 28 de mayo va a ser menos. Sobre todo... Yo creo que la fotografía no es tan buena y que el resultado y que eso no va a ayudar a mejorar el resultado. Esa es mi opinión. Fíjate que además yo creo que hay quien se supone que se va a fotografiar con él que no le hace mucha gracia esa foto antes del 28 de mayo, más que a él. Es decir, partidos como Esquerra, que tienen muy difícil justificarse ante su gente. Que se retraten. Sí, claro, que se retraten. Pero... Pues ese es el gran éxito de la moción de Vox. Sí, pero que los tiempos lo dirige Meritxell Batet y el gobierno. Lo sé. Pues pero ahora Esquerra va a tener que tomar una decisión. ¿Me hago la foto o no? Y Bildu va a tener que hacer lo mismo. Se la va a hacer. Claro. No, pues lo pagarán en las elecciones. Roberto. Si eso es el éxito de la moción, es que ya apuntáis bajo con ella. Yo, sinceramente... Creo que el bofetón se lo va a llevar en las elecciones, gane, haga lo que haga en la moción, pero yo creo que su imagen va a reflotar, porque el PP se va a esconder, el resto de partidos va a ser prácticamente unánime en contra, de hecho están diciendo muchos de actuar incluso en conjunto, de hacer lo mismo, bueno, no sé si harán una coreografía, pero tiene pinta de que incluso va a haber algunos que ni van a responder en plan de haciéndolo de menos. Vox va a perder otra moción de censura, se va a ver que están... que es lo que yo creo que quiere mostrar el PSOE, y el PP les está ayudando. Es decir, Ayuso ya lo ha dicho,
que es una moción inoportuna y que le va a hacer el juego. Es decir, el discurso que quiere Pedro Sánchez es que se lo está haciendo el PP al PSOE. Y es una cosa que yo considero que es un problema para cualquier persona que no quiera reforzar la imagen de Pedro Sánchez. Yo creo que, lo dije el otro día, que me estuve aquí peleando un poco contigo, con el otro chico que vino, que la moción es un error. Creo que Vox lo que debería hacer es políticas concretas, incluyendo en las comunidades en las que está con el PP, para distanciarse del PP, y que eso precisamente a la gente que ve al PP como un partido acomplejado, como un partido que es igual que el PSOE pero de otro color, realmente pueda quitarle voto al PP y volver otra vez a subir y hablar como se hablaba antes, porque yo he visto a gente hablar de incluso del sorpaso de la derecha, que eso ahora no habla nadie de ello, porque es inviable total. Entonces yo creo que ellos deberían, si yo fuera ellos, yo trabajaría en ese sentido y no en el sentido de hacer este tipo de cosas que van a reforzar a Pedro Sánchez y que el PP no va a salir tampoco Precisamente reforzado. Pedro Sánchez hace unos minutos ha sido entrevistado en Informativos Telecinco y al respecto de la moción de censura ha dicho esto. En el esquema de juego de la ultraderecha las cosas no han cambiado. Continúan alimentando los problemas, el odio, la crispación, en definitiva, pescar en río revuelto. Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Está claro es, con esa manifestación de la abstención del Partido Popular a la moción de censura de Vox, lo que está claro es que hoy no se atreven a, digamos, rechazar esa moción de censura por parte de Vox. Nosotros nos vamos a tomar en serio esta moción de censura porque es el artículo 113 de nuestra Constitución. Hay que servir este debate para contrastar los dos modelos, los dos proyectos de país, uno el que representa el gobierno de coalición progresista y otro el que podría representar un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha. El Partido Popular, con Feijóo, claramente se está acercando a Vox, de pasar del no a la abstención. El Partido Popular, con Feijóo, claramente se está acercando a Vox. En fin, sé que estoy deseando comentar esto, pero quiero que saludemos ya a Susana Pastor. Ella es la presidenta de Astra, una asociación que engloba a diferentes trabajadoras sexuales. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Susana Pastor. Hola, buenas noches. Gracias a vosotros. Ha dicho Antonio Navarro, ese mediador, en este caso que engloba posiblemente, hipotéticamente, a varios diputados del Partido Socialista, que serían hasta 18 los políticos, los altos cargos del PSOE que estarían involucrados en esta trama. Usted, señora Pastor, más de una vez nos ha dicho que si se diesen nombres por parte de su colectivo temblaría el gobierno, ¿es así? Sí, pues así es y así está pasando, ¿no? Bueno, pues en unos instantes vamos a hablar con usted precisamente para que nos aporte más información sobre este asunto. Le pido que espere un segundo. Feijóo, el amigo de Vox, es un poco el titular de Pedro Sánchez. Sí, ha dicho Jesús Montero esta mañana que Feijóo adelanta a Casado por la derecha. Yo creo que Feijóo no podía votar que no, en mi opinión, porque con toda la que está cayendo, yo creo que los motivos son más que suficientes para presentar una moción de censura. Lo que no quiere es hacerse una foto con Vox, y además porque como no suma, él cree que eso es perfectamente inútil y por lo tanto se pone de perfil, que es la mejor estrategia en su opinión, y ya está, ¿no? Yo creo que la moción sí que puede tener, sí tiene mucha utilidad. En primer lugar porque congela la legislatura, y cada día que no hay legislatura de Sánchez creo que es un éxito, en mi opinión. Y en segundo lugar le obliga a todo el mundo a retratarse, a colocarse en la foto, porque aquí lo que el propio Sánchez ha dicho es: aquí no se van a discutir dos modelos. Claro que sí, aquí hay dos modelos, o Sánchez o no Sánchez. Porque Tamames en el fondo es no Sánchez. ¿Quién es Tamames? Pero ¿no ves que ellos tienen también su visión, que es lo que venden y están triturando a la gente desde la televisión, desde los tertulianos, desde todo, es la extrema derecha o el progreso? Claro, porque tú pones esa visión, pero... pues él vende lo que venda. Pero eso llega a mucha gente y de hecho si están apostando... Si están apostando por el espantapájaro este de la extrema derecha, de todo eso extrema derecha, eso es lo que ellos han apostado. Ellos han quemado los barcos con eso. Con Iglesias les fue muy mal, por ejemplo, y yo creo que a la general les va a ir mal, pero... han quemado los barcos, es decir, ellos ya no pueden coger y decir, no, ya no es la extrema derecha, ahora son los liberales, la derecha conservadora, no pueden hacer eso ya. Ellos ya están con los barcos quemados de todos extrema derecha. ¿Sabes qué pasa? Que ya no cuela, que esto de que vienen los fachas ya no funciona.
Porque no, ya no funciona. No, ojalá no, porque a mí me parece repulsivo, porque se distorsiona y es algo indefinido, pero lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Qué es lo que se va a producir en la moción de censura? ¿Sánchez o lo que sea que no sea Sánchez? Ya, pero Luis, ese es el debate. Yo ahí no lo veo como tú, porque la foto está clara. Si ahora mismo tú coges a un ciudadano cualquiera, yo creo que la foto la tiene clara. Le dice, oye, ¿con quién va a ir Pedro Sánchez? Y te va a decir exactamente la lista. Lo que tiene que hacer... No, tú pregúntale a ese ciudadano cualquiera. ¿Tú qué prefieres, que gobierne Sánchez o que gobierne Tamames? Sí, pero tú pregúntale. Pero ¿con quién vas a hacer? Hagamos una encuesta de eso, a ver qué pasa. Sin duda, yo estoy convencido, y además, por mi optimismo natural, que la gente diría... Tamames, mayoritariamente. A lo mejor ni le conocen o a lo mejor no les cae bien, pero cualquier cosa menos Sánchez. Pero tú hablabas de la foto. A ti no te gusta, pero eso no es así. No, hombre, habrá mucha gente que le guste y muchísima gente que no le guste. Sí, pero la gente que ha votado a esos partidos en el Congreso ahora mismo son mayoría. Pero la gente que ha votado a Esquerra y a Bildu, ¿tú qué crees que van a decir? ¿O Sánchez o cualquier alternativa a Sánchez? Pero que no hemos empezado debatiendo eso. Hemos empezado debatiendo si alguien tiene claro esa foto. A Vox van a elegir. No, a Vox no, pero Bildu va a elegir a Tamames. No, a Vox no, pero a Tamames a lo mejor sí. Pero que Luis, que todo el mundo tiene claro cuáles son los dos bloques. Ya también. ¿Cuáles son los dos bloques? ¿Dónde está la foto? Lo dramático, y ya me pongo tal, es que haya quien incluso prefiera a Sánchez en esa disyuntiva, sabiendo perfectamente con quién viene de la mano. Que se lo expliquen a sus ciudadanos. Cuando la pero gente que lo tienen clarísimo. No, que se lo ¿Tú crees que ahora mismo ponemos a los 7 millones de votantes? Pero cuando la gente vea a Vox por un lado y a todos los demás por otro. El día 28, que se lo explique a sus ciudadanos. Yo prefiero ir con Sánchez. Pero no van a ver eso, van a ver todos los partidos demócratas y la malvada extrema derecha. Es que van a ver a unos aislados y a todos los demás juntos. La visión que hay desde fuera es esa. Por cierto, Roberto, que tú el otro día dijiste que este Ramón Tamames no es el de hace unos años. No nos referimos solamente a su ideario, sino también al hecho de que tú no le veías igual de fresco, de cabeza o de rápido, ágil a nivel mental. Me gustaría decir una cosa, si me lo permites. Mucha gente que está defendiendo a Tamames está hablando más de la edad de Tamames que la gente que lo critica. Es como Irene Montero cuando es que están diciendo de mí todo el rato, lo dices tú más que la gente que te odia. Pues en este sentido yo veo a mucha gente de Vox y defensora de Tamames hablar más de lo de la edad que incluso la gente Roberto, que lo critica. Pues vamos a ver, por ejemplo, lo que dicen de él en algunos medios de comunicación. Tiene 89 años, que es que esta persona físicamente no está para aguantar varias horas una moción, unas cuantas horas, muchísimas horas una moción de censura. De verdad me parece como una utilización de un anciano, de verdad. Yo tengo una sensación cuando le veo ha de que, oye, tiene 89 años, Esther, que sí, claro que se ha dejado. O sea, pero todos sabemos que un anciano de 89 años está como está. A ver, evidentemente se puede debatir todo lo que uno quiera acerca de la edad, pero a mí me llama mucho la atención que nadie, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo más allá del tablero político de España, cuando se hablaba de los posibles problemas de Joe Biden, que luego se han comprobado, yo creo que cualquier persona que le vea sabe que precisamente no está muy rápido de reflejos, decían que eso era un lenguaje de la extrema derecha o de los reaccionarios en Estados Unidos que querían criticar a Joe Biden cuando realmente se le veía que no estaba bien. Es legítimo hablar de si una persona tiene suficiente agilidad mental para liderar una moción de censura, solo faltaba. Sí. El tema es el lenguaje, los términos usados. Una cosa es la agilidad mental, que creo que no hay duda de que Biden no la tiene, y otra cosa es la edad. Bueno, eso lo dices tú, hay gente que defiende, yo pienso que está muy mal, pero hay gente que dice que está perfecto y que... ¿Biden? Sí, hay mucha gente que dice que eso es cosa de la extrema derecha. Casi a diario, pero bueno, si lo quieren pensar ya está. Pero que Ramames no está ágil, yo honestamente no lo veo. Yo no le veo igual de ágil que cuando he visto vídeos suyos de hace 20 o 30 años. Sí, hombre, claro, obviamente, y además, claro que sí, y el rostro es un poco diferente. Claro, el rostro me da igual, el rostro y además usa bastón, ¿y qué tiene que ver? Yo le veo con una agilidad mental espectacular, muy superior a la mayoría de los diputados. Dicen que se transforma cuando se sube a una tribuna. Y no hace unos años, sino hace poco, una persona me lo comentó, cercana a Ramón Tamames, que es verdad, bueno, pues que ya va teniendo sus achaques propios de los 89 años, pero que es cuando le toca dar una conferencia que se transforma. Que yo creo que nos va a dar una buena jornada de moción de censura. Retórica e intelectual absolutamente indiscutible, y que yo creo que va a subir el nivel intelectual del Congreso de los Diputados de manera espectacular. Y a ver si se lo siguen.
Que a ver si lo siguen. Y yo creo que en todo caso va a dar discursos que van a quedar para la historia, porque va a marcar pautas de qué es lo que en su opinión debería hacerse. Que probablemente ni siquiera para los de Vox va a ser 100% emocionante, porque es independiente. Pero yo creo que va a ser enormemente positivo para España. Bueno, pues hemos saludado... También hay que decir, perdona, que Vox ha arriesgado mucho eligiendo a un independiente. Claro. Y eso juega a su favor. Un independiente totalmente independiente, porque es que yo creo que ser más independiente de Tamames es prácticamente imposible. O sea, que va a hacer exactamente lo que le dé la gana. Bueno, hemos saludado de hecho a Susana Pastor, ella es la presidenta de Astra, de esa asociación que engloba a diferentes trabajadoras sexuales. Buenas noches, señora Pastor, de nuevo. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la espera. Queríamos hablar con usted del caso Mediador. Yo no sé si viendo los diferentes titulares que estamos viendo, escuchando en las últimas fechas, se ha sorprendido de ver a diputados que votan en contra de la prostitución, de hecho votan a favor de su prohibición, y luego por la noche pues se van a otro tipo de actividades. No sé si le ha sorprendido mucho o es algo que es más habitual de lo que parece. Es más habitual de lo que parece. De hecho, nosotras ya dijimos de hace mucho tiempo que si habláramos nosotras el gobierno se caería. Se habla de hasta 18 diputados implicados directamente, supuestamente, según el mediador, según Antonio Navarro, en esta trama. ¿Puede que se quede corto? Yo creo que sí, que se queda corto, pero bueno, él hablará hasta lo que pueda hablar y me parece perfecto. Quiero decir, al final siempre decimos lo mismo, ¿no? La moral es lo que está haciendo que nos quieran prohibir trabajar. Y se está descubriendo de que esos que aprietan el botoncito son los primeros que vienen a contratar nuestros servicios. Pastor, hace unos minutos Pedro Sánchez ha hablado sobre este asunto en Telecinco y le voy a pedir que escuche lo que ha dicho y que después nos conteste comentando su opinión. Vale. El rechazo rotundo, la condena absoluta por parte del Partido Socialista. Esta persona ya no es diputada de las Cortes Generales, tampoco es, desde luego, miembro del Partido Socialista. Por tanto, actuamos de manera rotunda y tajante a las pocas horas de conocerse y de darse a conocer este caso en los medios de comunicación. La moción de censura de 2018, ¿no? Y efectivamente, entonces, la corrupción era la segunda o tercera preocupación de los españoles en todas las encuestas. Hoy, afortunadamente, no está entre las primeras 40 preocupaciones de los ciudadanos. Parece sorprendente que después de lo que se ha conocido sobre la señora Ayuso diga estas cosas. En todo caso, creo que los casos de corrupción del Partido Socialista es todo lo contrario al modelo de la señora Ayuso. Nosotros atajamos la corrupción y no la encubrimos. Bueno, dice Pedro Sánchez que ahora se habla mucho menos de corrupción que antes o de escándalos como este antes, cuando estaba otro gobierno y ellos formaban parte de la oposición. Se habla menos porque ustedes, cuando tienen constancia de que solicitan menos servicios sexuales los políticos, situaciones como esta, o porque directamente se opacan más. Yo creo que es más ocultismo, ¿no? Nadie quiere que se sepa que vienen a contratar nuestros servicios, que no es nada malo, sigo diciéndolo. A nosotras lo que nos cabrea es que vengan a contratar nuestros servicios y luego aprieten el botoncito de que sí que quieren acabar con nuestro trabajo. Es lo que nos cabrea en realidad, porque a nosotras que vengan a visitarnos no es nada que nos parezca raro, ¿no? Al final son hombres o mujeres y es normal que al final contraten un servicio de sexo, pero lo que nos cabrea es que quieran acabar con nuestro trabajo y que luego, mira, aquí está saliendo todo a la luz. Sí, señora Pastor. Susana Pastor representa a Luis Losada, presentador de Siete al Día. Le pregunto. Muy buenas noches. Dice que si ustedes hablaran caería el gobierno. ¿Por qué no habla? Bueno, ya se está viendo un poco, ¿no? Ya está saliendo un poco, las mujeres están muy cabreadas, están muy nerviosas porque al final se van a quedar en la calle sin trabajo y que prueben de su propia medicina, que ahora mismo ellos también se están quedando sin trabajo, pues tampoco les viene nada mal. Pero el mediador, el llamado mediador, dice que hay 18 diputados. ¿Tiene usted nombre? A ver, nosotros hemos visto algo, pero yo obviamente no voy a dar nombres. Quien quiera darlo será la persona que esté implicada. Yo desde luego no los voy a dar. Siempre he dicho que ayudaré a que se difunda todo lo que se tenga que difundir, pero jamás daré un nombre y menos para que me caiga una querella. Lo que sí que puedo deciros es que la presión policial que estoy sufriendo desde hace unos días, también es cierto que cada vez que me ven con el coche me paran en un control. Ya.
Pues señora Pastor, de hecho, incluso en redes sociales se apunta algún nombre que nosotros evidentemente no queremos señalar jamás mientras no tengamos ninguna prueba, porque lo que siempre vamos a hacer es respetar la presunción de inocencia y el derecho al honor de cada una de las personas. Pero se habla de que la trama, en este caso mediador, excedería no solamente a las Islas Canarias, se habla de tentáculos en Madrid, tentáculos en Barcelona, se habla de otras regiones de España. ¿Sería, usted cree, un problema nacional? Bueno, pero el problema nacional es porque ellos mismos se lo buscan, ¿no? Sigo diciendo lo mismo, no es porque vengan a contratar un servicio de sexo a nosotras. El problema es que luego la moral y la hipocresía que tienen, que luego es muy guay apretar el botoncito cuando son los primeros que son como clientes, pero esto lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo y nadie nos creía. Pues ahora ahí está saliendo todo a la luz. Yo siempre he dicho lo mismo, si nosotras habláramos, caería la mitad, bueno, el 80% seguro del Parlamento. Pues señora Pastor, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, presidenta de Astra. Y bueno, esperemos que no tengamos que ver titulares tan bochornosos como los que estamos conociendo en este caso en las próximas semanas, pero en el caso de que sea así, hablaremos con usted. Muchísimas gracias y buenas noches. Lo que nosotros esperamos es que no nos dejen en la calle y que empiecen a recapacitar un poco más, que al final somos necesarias también para los políticos, ¿no? Y que basta ya de la hipocresía y del moralismo y que nos dejen trabajar y que nos regulen, que es lo que queremos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, señora Pastor. Gracias a vosotros. Bueno, yo entiendo, o sea, yo critico y me parece repulsivo la hipocresía, me parece terrible que representantes, en este caso del partido del gobierno, estén yendo, bueno, a fiestas de cocaína, prostitutas, a todo esto, que para mí es una degeneración, pero es que yo escucho un poco lo que estáis diciendo y veo lo que dice ella, y es que me recuerda un poco al argumentario de, yo entiendo por qué lo hacéis, pero un poco de gente de Podemos. O sea, no sé, parece mentira que sea yo el que vaya a hablar de moral, porque estamos hablando del moralismo, como si el moralismo, en plan llevado al absurdo, es ridículo, pero la moral, una sociedad sin moral, es una sociedad putrefacta destinada a morirse y a tener estertores de sufrimiento mientras desaparece. Entonces yo estoy en contra de la prostitución, no solo ya por la cuestión moral, por más cuestiones que no voy a detallar, pero yo creo que una sociedad sin moral está muerta. Y yo obviamente critico eso que hacen los del PSOE, igual que cuando lo hacen los del PP, igual que lo hacen cuando el que sea. Pero Roberto, la defensa de la prostitución como un ente, ¿no? Es que derecho a trabajar... Bueno, sí, pero es que la sociedad se corrompe, además, la juventud se corrompe... Totalmente, o sea, bueno, esto ya es una opinión particular, quiero decir, en este caso yo particularmente estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que damos voz precisamente a la representante de un colectivo que... yo apretaría el botón y haría más cosas para que no... Nosotros de lo que estamos hablando es de la doble vara de medir de quien por la mañana vota una cosa y por la tarde hace otra, y con el dinero público, porque si hiciera con su dinero... yo lo comparto, pero no hace con el dinero público. Claro. Pero que Roberto, que además... en esta casa hemos hecho más de un debate y en este programa en concreto sobre ese asunto para reflejar las diferentes versiones de las abolicionistas que también hemos tenido más de una vez. Claro, para mí el punto clave es lo que tú acabas de decir, Juanma, y es el uso del dinero público, ¿no? Sí, eso es repulsivo, sí. Claro, ese es el punto aquí. Pero lo otro también me parece mal, ¿eh? Sí, sin duda, pero que lo criticamos especialmente esta vez porque es que encima, además de practicar un hecho con el que todos, entiendo, estamos en contra, lo hacían pagando con dinero público y celebrando que estaban robando al erario público, ¿no? Sí. Por lo tanto, es especialmente grave, ¿no? Sí, eso me parece repulsivo y la hipocresía, todo eso me parece, pero deleznable, pero... blanquear la prostitución de no, es todo perfecto. No es perfecto. No es perfecto. Y luego esas informaciones de que tenían un catálogo y que se iban pasando a las chicas, ¿no? Ves que la prostitución de lujo, cuando eres un forrado como esa gente, pues es lo que tiene. Claro. Pero que las informaciones que hemos conocido evidencian el uso de la mujer como un producto de mercado. Sí, y eso es repugnante. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros seguimos pendientes de esa conexión con Antonio Navarro Tacoronte, ese conseguidor, ese mediador con el que queremos hablar en apenas unos instantes. Pero antes yo os quería lanzar una pregunta. ¿Creéis que en la calle la expresión caso mediador es igual de conocida como, por ejemplo, trama Gürtel? No. Nada. No, claro que no. Nada. Es prácticamente desconocida, lo cual es alucinante. Es alucinante porque es que, lo comentaba antes, que es un caso de corrupción espectacular. Que tiene todos los elementos para generar escándalo, preocupación, indignación, de todo. Y sin embargo,
ha pasado prácticamente desapercibido. Yo, fijaros, iba a decir no me gusta, pero la realidad es que sí, me gusta ser abogado del diablo, pero yo creo que hay que ser un poco prudentes a la hora de tomar las informaciones, porque también lo hemos visto en el Gürtel, ¿no? Hemos visto casos como Rita Barberá, hemos visto casos como Paco Camps, cosas que pintaban fatal y que luego se han demostrado que no eran así, ¿no? Esto pinta fatal. Con Rita Barberá no vimos fotos Sin duda, Luis, pero entiéndeme. En un prostíbulo. Entiéndeme. Es decir, que yo creo que hay que ser... coca, no, eso no lo vimos. Con Paco Camps tampoco. Como yo soy optimista, creo que la sociedad va madurando, ¿no? Entonces yo creo que es lógico, necesario esta alarma, esta petición de responsabilidades, claro, pero que tenemos que tener una barrera de no superar los límites hasta que no haya una decisión judicial como pasó anteriormente, que destrozaron vidas de personas inocentes. A ver, la Gürtel tuvo más impacto porque fue lo que usaron para tumbar un gobierno. O sea, obviamente, pues por eso yo creo que tuvo mucha más repercusión. Sobre cuestión de medios, a lo mejor es que la derecha tampoco se la ha montado muy bien a la hora de hacer esto, porque de hecho se están tirando trapos. De hecho, Ayuso ha dicho que es culpa de Vox. Yo he visto que ha dicho que era por culpa de la moción irresponsable, no se estaba hablando de este caso que era muy importante y que, o sea, ellos mismos están tirando piedras en vez de dedicarse a atacar a lo que se supone que es su adversario político. Roberto, a lo largo de las últimas semanas, en concreto de los últimos días, en cuanto a ataques se refiere desde los políticos, no solamente entre ellos, vamos a ver uno que tú conoces bien de cerca. Vamos a ver un mensaje de Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Roberto Vaquero comentando precisamente parte de un directo, si no me equivoco, de tweets, sí, que se subió a redes. Roberto Vaquero del Frente Obrero, un fascista a sueldo de fascistas que va de comunista. Eso creo que va por ti, ¿no? Bueno, sí. Bueno, puso otro que ponía le caigo mal, algo así. Sí, creo que le caigo mal. Bueno, a mí me hizo gracia porque yo, a pesar de yo no ser conocido como él, me hizo mucha gracia que se le volvió en su contra, porque tuvo mucho más interacción lo que yo le puse a él que lo que él me puso a mí. Pero bueno, quedó un poco en ridículo. Sí, pero luego le contesté y lo mío tenía bastante más que lo suyo, porque ellos generan odio y señalan y quieren criminalizar y no se dan cuenta de que la gente está muy harta ya, y la gente ya a Rufián le tienen por un bufón, y que bueno, allí pues hace el macarra en el Parlamento porque se enfrenta a gente del PP o del PSOE que pasan de él o no le entran al trapo, pero yo desde luego no voy a dejar que Rufián me vacile. O sea, eso es una cosa que por encima de mi cadáver, y es un tío que no es gracioso, tampoco tiene grandes capacidades. De hecho, yo le he visto en el Congreso hacer el ridículo con Aznar y le he visto hacer el ridículo con otros políticos que ha estado como en la comisión ahí intentando interrogarles, como cuando en vez de decir 12º decía 12ª pregunta y cosas así. O sea, es una persona así que no es que sea especialmente avispada. Y claro, está acostumbrado a hacer bullying a la gente y yo pues no me dejo. Está acostumbrado a ganar 120.000 euros al año que le paga el opresor Estado español, pero de eso hablaremos otro día. De hecho, el fascista soy yo y al que pagan se supone que sois vosotros, según él. 120.000 euros por intervención te pagamos. Roberto Vaquero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Luis Losada, Jaime Martínez Fresneda. Buenas noches. Juan Prendo ya. Y nosotros ya cenados nos vamos al bar de Silo.